Y el Señor dice que no, a causa de adulterio seguramente, es una razón. Pero ya cuando su pareja se va y dice: me voy con otra, no quiero a usted nada, chao. Y esa persona que queda sola tiene que esperar. No dice la Biblia esto que voy a decir, no lo dice la Biblia. Solo los estudios psicólogos cristianos y los estudiosos. Debe esperar unos 2 años, porque de pronto esa persona se arrepiente y vuelve a casa, ¿verdad? Entonces, escuche, la mayor guerra del creyente es esa: seguir haciendo su voluntad. Y si usted sigue haciendo su voluntad, usted no va a ver la voluntad de Dios. Por eso, lo que Dios toca debe ser transformado. Y aparte de que Dios lo llama para ser instrumento. La mayoría de nosotros queremos conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas, pero no siempre estamos seguros de encontrarlos. Usted quiere que Dios le revele los planes. Dios, muéstrame qué hay para mí. Y usted está esperando que Dios le mande un mail y le diga: hijo William, ¿cómo estás? Estás llamado a ser ministro, en tantos años serás ministro, te discipularás, estudiarás, esto será. Y, uy, súper, ya me mandó el programa. Muchos están esperando eso. Y resulta que su vida cotidiana hoy en día es la formación del ministerio, es la formación de su familia, es la formación de su vida cristiana. Lo que usted está pasando hoy en día es la formación. O sea, que no espere algo más. Eso que vive hoy, esa situación económica, esa situación de dificultad, esa situación de salud, es parte del proceso que Dios está haciendo con usted. Porque el Señor ya lo tocó, el Señor ya lo llamó. Ahora, si viene por primera vez, si usted no ha sentido la presencia de Dios y no le ha entregado su vida a Cristo, entréguele su vida a Cristo, que el Señor lo va a tocar. Y apenas lo toque, empieza el proceso con usted. Entonces no espere cosas más allá. No, Dios ya empezó el proceso. Es más, desde antes de venir a esta iglesia, ya Dios había empezado con usted el proceso, porque algo tuvo que pasar para invitarlo acá, ¿verdad? Dice, entender el proceso, entender los planes de Dios es un proceso. Un malentendido muy común es la idea de que la dirección de Dios vendrá como caída del cielo y que no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo ahora. O sea que un argumento equivocado es: yo estoy esperando que Dios me forme, que Dios me llame. Ya lo llamó y ya lo está formando. Ya lo llamó y ya lo está formando. Con lo que está pasando hoy en día, ya lo está formando. Entender eso es un proceso. Eso pasó con el pueblo en el desierto. Hay 4 versículos que no le voy a buscar porque me demoro mucho. Los tengo aquí, pero no los voy a dar. Solo le voy a decir: el pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo de Dios estaba cautivo. ¿Se acuerda la época de Moisés? Bien, Faraón tenía subyugado al pueblo hebreo en esa época, que es el mismo de Dios, y les tocaba hacer ladrillo, coser ladrillo, traer la arcilla, hacer el ladrillo y construir las casas para Faraón. Estaban esclavos y ellos clamaban para ser libres. El Señor, pasaron 40 años, 80 años, Moisés vino y los sacó. Cuando salieron de la esclavitud de Faraón, a los poquitos días de estar en el desierto, empezaron a decir: ¿para qué nos sacaste, Moisés? Nos acordamos esas ollas llenas de carne en Egipto. Al fin, ¿qué? ¿Los saco de Egipto o no los saco de Egipto? Así hay gente aquí. Dios ya nos sacó de la miseria espiritual, de la ruina. Estamos tranquilos, así no tengamos plata. Y está diciendo: ay, es que en el mundo me iba mejor. Al fin, ¿qué? O lo saco de Egipto o no lo saco, dice el Señor. Dice 2 Corintios 4:4, no lo busque, que Satanás cegó la mente y el entendimiento. Cuando una persona está viniendo a la iglesia y todavía anhela el mundo, está ciego. Y todavía reniega, está ciego. Porque Satanás es el que enceguece. No, si usted ya el Señor lo llamó y ya lo sacó, ya empezó el proceso. Ya empezó el proceso de Dios en usted. O sea que ya Dios está haciendo cosas a su favor. Voy a hablarle de un personaje que se llama Gedeón. Antes de que en la Biblia hubieran jueces, hubieran reyes, o sea, la época de la monarquía, época de monarquía es época de reyes. Hubo época de jueces, que eran como autoridad también, ¿verdad? Pero eran los que defendían al pueblo en ese momento.
Entonces el pueblo salió, entró a la tierra prometida y no había autoridad. Entonces el Señor puso jueces. Jueces capítulo 6, vaya conmigo. Jueces capítulo 6. Y voy a hablarles de un personaje que se llama Gedeón, que posiblemente se va a identificar con usted. Jueces capítulo 6. Posiblemente Gedeón se va a identificar con usted esta mañana. No le voy a hablar tanto la parte teológica, sino del personaje y sus vivencias. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 1 al 7, la primera parte, y vamos a estudiarlo. Amén. Usted lo va a leer conmigo porque desde ya empezamos y si se desconecta se va a perder. Llamamiento de Gedeón. Ponga ahí su nombre. Llamamiento de María, de Jorge, de Diana, de Marcela. Dice, los hijos de Israel, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Era un pueblo pequeño, una tribu enemiga. Y entonces el pueblo de Israel hizo lo malo, y este pueblo vino durante 7 años y lo subyugaba. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían, ¿y qué hacían? Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que ¿qué se le llevaban? Todo, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron. Versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los... Bien, primer cuadro. Madianitas, israelitas. Vienen los madianitas y roban. Vienen los madianitas y atacan, se llevan las ovejas, se llevan todo, ¿verdad? Y el pueblo está sufriendo. ¿Se acuerda por qué está sufriendo? Versículo 1. Mira el versículo 1. ¿Por qué está pasando esto? Porque hacían ¿qué? Lo malo. O sea que conocían de Dios y siguieron en el mundo. Ahora, ¿habían entendido? Esa es la lucha suya y mía. Entender que una vez le entrego la vida al Señor, ya yo no decido por mí, Él decide por mí. Y si Él dijo que tiene que seguir, ¿usted qué tiene que hacer? Seguir. Pero muchos decidieron no seguir, y ahí se equivocaron. Dice aquí vemos al pueblo de Israel oprimido, empobrecido, robado, desanimado por madianitas, un pueblo enemigo, que además Dios lo permitió para producir en ellos arrepentimiento. Versículo 7, ¿qué pasó? Léalo conmigo el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de qué? ¿Para qué sirvió la opresión? ¿Para qué Dios permite que venga opresión a su vida? Anoche dije algo. Yo no quiero ser un hogar perfecto. Yo no quiero que mi familia sea perfecta. Y yo no quiero ser perfecto. Primero, no puedo. Es una imposibilidad humana. Ningún ser humano somos perfectos. El único es Jesucristo. Dice, yo no quiero ser perfecto. Ni que mis hijos sean perfectos, ni que mi esposa, ni mi relación de pareja. Porque el día en que eso suceda, ese día no voy a orar. Ese día no me voy a arrodillar. Y yo necesito hablar con el Señor. Yo necesito ir a escucharlo, a ver qué me dice, a experimentar un día más, a ver si me dice te amo. Un día estaba orando de muchos y decía, Señor, yo necesito que me des una palabra. Y yo sentí como que me abrazaba atrás y me dijo, suave, te amo. Y ¡funa! Ya me derretí llorando. Yo necesito eso. Por eso, cuando todo va bien, entre comillas, todo va mal. Porque apartado del Señor, nada podemos hacer.
Dice aquí entonces, la mente, para poder dar la orden, escúcheme esto que le voy a enseñar esta disertación, la mente para poder dar la orden debe primero haber asimilado lo que entró en ella. Hay personas que no han asimilado que fue Dios el que los llamó y siguen haciendo sus planes y siguen haciendo sus negocios y siguen decidiendo por ellos mismos y no han entendido porque la palabra no les ha entrado a la mente. La mente tiene 3 estados: consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces las personas cuando reciben la palabra en el consciente dicen, el consciente es hoy, ¿qué desayunó? ¿Qué hizo hoy? Dice, uy no, qué bonita palabra. Pero nunca dejó que la palabra le entrara al inconsciente, que le entrara a lo profundo de su mente. No lo dejó, porque no se concentró, porque no puso cuidado, porque no cree. Entonces la palabra no se le entró. Y si la palabra no se le entra, la persona no actúa de acuerdo a lo que creyó. Solo la cogió aquí. Dijo, ay sí, gloria a Dios, aleluya, y levantó las manos. Pero no le entró la palabra. Una vez entra la palabra, la persona tiene que cambiar. O sea que si usted no ha cambiado y usted no ha entendido o está en el proceso de entendimiento, usted necesita entender más la palabra. O sea que su oración debe ser, Señor, hazme entender el llamado que me estás haciendo. Y no a pastor solamente, a profesional, a casarse, a un ministerio, a una empresa, yo qué sé. Entonces dice, la mente para poder dar la orden debe primero haber asimilado lo que entró en ella. Los procesos de entender la palabra son una lucha para la razón. Y es por eso que muchas veces es de años desarrollar la fe al llamado que Dios hizo. Hay personas que llevan años aquí y no han entendido su llamado. Y no han entendido que Dios los llamó a ser fieles a su pareja. No han entendido que Dios los llamó a servir en X cosa, que Dios los llamó a trabajar, qué sé yo, a dónde los llamó. No han entendido, les cuesta. Ahora, ¿por qué les cuesta? Ya le voy a decir. Pues es necesario, para que esa persona entienda, que vengan muchas manifestaciones de Dios. O sea que para que esa persona entienda, hoy lo va a tocar Dios, hoy le va a hablar el Señor. Y de pronto esta semana va a tener una dificultad. ¿Cómo así? ¿Me habló y una dificultad? Sí, porque la dificultad lo va a hacer entender más. ¿O no? Eso le pasó a los de Israel. La dificultad los hizo entender más. Entonces usted no me diga, ay, ¿por qué será que me pasan tantas cosas? Porque no he entendido. ¿Y por qué será que no salgo de la ruina? Porque no he entendido cómo hay que ser administrador y mayordomo. ¿Y por qué será que no salgo con mi esposa, no me arreglo? Porque no he entendido. Es no he entendido. Porque una vez se entiende, uno actúa según lo que entiende. Por eso venir a la iglesia sin Biblia, sin entender y sin poner cuidado, ¿qué pretende usted en la vida? ¿Qué anhela? ¿Qué cambios quiere? No va a pasar nada, porque no va a entender la palabra. Pero una vez la entiende, usted actúa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no estamos de acuerdo, pues oremos para estar de acuerdo. Dice, pues es necesario muchas manifestaciones y dificultades en el camino, hasta que ya en lo profundo de nuestro ser aceptemos que es verdad que nos llamó, y ahora sí puede la mente ser gobernada por el Espíritu y desde lo más profundo dar la orden. O sea que una vez la mente es convencida por el Espíritu Santo, es muy fácil actuar. Entonces dice, ustedes oraron, a ver, pastor, no me diga eso, porque eso es algo normal, lógico y razonable para un cristiano. Empezar un día orando, no me diga eso. Perdóneme, es que yo ya lo entendí. Ah, bueno, vamos a hablar de plata. No vamos a hablar de plata, el ejemplo. No, usted recibió su sueldo, vamos a hablar del diezmo. ¿Cuántos han diezmado? Todos levantaron la mano y yo, sí, pastor, hable otra cosa, eso ya lo entendimos. Entonces, cuando usted entiende algo, usted reacciona muy rápido. Ya entendí, no, yo sé que eso lo tengo que hacer. Si yo le digo, debe perdonar a su enemigo, usted dice, sí, yo ya lo sé, hábleme de algo nuevo. Usted ha entendido tanto el perdonar, usted ha entendido tanto el orar, ha entendido tanto que buscar de Dios es la única razón, que usted tiene una vida diferente. Pero si usted no ha entendido, usted es un religioso.
uno más del montón, y no va a haber cambios en su vida. No va a pasar nada, porque no ha entendido, porque no se le ha penetrado la palabra hasta los tuétanos. No se le ha penetrado. Una vez se le penetra, usted entendió. Por eso es tan importante entender. Este pueblo no había entendido, y la manera de entender fue con disciplina. O sea que el pueblo de Dios necesita disciplina para entender. Sí. Si hay cosas que usted todavía no ha salido y lleva años en lo mismo, es porque no ha entendido. Porque una vez entiende, ¿para qué disciplina? Me dice el versículo 7 que ellos clamaron a causa de los madianitas. O sea que viene una disciplina a su vida y usted dice: Señor, sácame de estas deudas. Sí, pero hace un mes no tenía. Hace un mes estaba clamando diferente. Consiguieron trabajo y se les olvidó clamar. Entonces Dios dijo: quitémosles el trabajo. ¿Y volvieron a qué? A clamar, y volvieron a la iglesia. O sea que las disciplinas son necesarias para entender. Versículo 8 en adelante. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. O sea, aquí les va a responder el Señor, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di. O sea, el Señor dijo: yo los saqué del sufrimiento, les di su tierrita. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis ¿qué? El Señor los sacó, les dio la tierra prometida. O sea, los sacó de la esclavitud de Faraón, pasaron 40 años en el desierto y les entregó la tierra prometida. En la tierra prometida habían enemigos, ellos tenían que conquistar esa tierra. Y les dijo: no les dé miedo conquistar, porque yo les entregué la tierra. No le dé miedo conquistar lo que Dios le ha dicho. No le dé miedo conquistar su familia. No le dé miedo conquistar sus hijos. ¿Qué es conquistar? Apropiarse de su familia, apropiarse de sus finanzas, apropiarse de su profesión, apropiarse de su llamado. Pero toca conquistarlo. Entonces el Señor les mandó un profeta y les dio respuesta. Tan rico cuando Dios le da respuesta a uno, porque uno sabe y dice: bueno, ya sé por dónde la vaina. Pero cuando Dios no le habla a uno, y usted dice: pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Y por qué será que me está pasando esto? Dios no está obligado a contestar. ¿Listo? Dios no está obligado a responderle a usted nada, pero todo lo que Dios toca lo transforma. Aquí está transformando un pueblo. Versículo, voy a leer el estudio, dice: Jehová Dios, sin estar obligado, en su infinita misericordia, les envía la respuesta de que por qué están pasando por esa situación. Dios muchas veces nos da respuesta dentro de nosotros por el Espíritu o por una palabra dada, porque estamos pasando esas dificultades. ¿Usted quiere una respuesta de Dios por qué le está pasando eso? Eso viene en intimidad con Dios. Intimidad también puede ser que usted ponga atención a la palabra esta mañana y esté concentrado, porque aquí no le estoy hablando yo. Sería algo como esto: Dios escogió un varón llamado Gedeón. ¿Sí ve? ¿Usted no me está mirando? ¿Es Dios quien le está hablando? Entonces, no me mire a mí, es Dios quien le está hablando y le puede estar dando una respuesta. Usted está pasando lo que está pasando porque no ha entendido que yo fui el que lo llamé, porque no ha entendido que yo fui el que lo escogí y que yo quiero ser de usted una persona diferente. Un día hicimos un taller en parejas hace años y compramos un jabón Dersa y dimos como un palito y dijimos: dale forma a ese jabón Dersa. Así es Dios con nosotros. Nosotros llegamos a Dios así y Dios nos da forma. Eso duele, pero Dios es el que nos da la forma. Y para eso pasan meses y años. Pero si no hay una intimidad y un contacto con Dios, no va a pasar nada. Entonces, ¿usted quiere una respuesta a lo que le está pasando? Aquí hay una respuesta de parte de Dios. Por desobedientes necesitan pasar otra vez por el trillo, hasta que aprendan a obedecer. Y aprender es hasta que entiendan. O sea que va a pasar una vez, 2 veces, 3 veces. Muchos llevan 5 años, 7 años, 8 años. Y el día que entiendan esa prueba
va a pasar, pero sigue otra. Bien, pero todo lo que Dios toca es transformado. Denle un aplauso al Señor por eso. Versículo 10, versículo 11 en adelante, perdón. Ya hablamos que Dios le dio respuesta. Y dice el 11, y ahí Dios le manda un ángel y dice, y vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, quiero decirle, el ángel de Jehová es Jesucristo antes de la encarnación. O sea, el ángel de Jehová aquí es Jesucristo antes de entrar en el vientre de María. ¿Ok? O sea que ese es Dios el que está aquí. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en la Ofra, la cual era de Josías Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? ¿Se acuerda lo que hacían los madianitas? Ok, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, hijo, está contigo, varón esforzado y valiente. Dije, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué vino a hacer el Señor? A hablarle, o sea, a tocarlo. Hijo, ya lo tocó, ahí ya lo tocó. Cuando Dios le habla a usted, ya lo tocó, porque la palabra tocar es contacto. Entonces ya lo tocó. Ya Jehová le habló, ya lo tocó. ¿El Señor le habló a usted ya alguna vez? ¿Si Él hablaba alguna vez en un sueño? ¿En una predicación? Algo, una vez, una. ¿A todos les ha hablado mínimo una vez? Ya lo tocó. Ya lo tocó. O sea que si ya lo tocó, su transformación está en curso. Esté pasando lo que esté pasando, su transformación está en curso. Muchos van a tener que ir a un hospital como me pasó a mí para entender. Muchos van a tener que pasar situaciones difíciles para entender. Muchos van a tener que entrar en ruina para entender, en discusiones para entender, en problemas de salud para entender. Porque una vez el Señor nos toca, ya empezó el proceso. Por eso usted no puede decir, yo no vuelvo. No vuelva, pero el proceso continúa. Y algo va a hacer Dios para volverlo a traer. Porque una vez lo tocó, empezó el proceso. Dice, versículo 11, perdón, el 13. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El hombre estaba herido. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó, dice, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios escogió a un varón joven llamado Gedeón. Jóvenes, Dios los está llamando a ustedes hoy como Gedeones. Si jóvenes ya Dios los trajo aquí, ya los tocó. Usted ya no se puede esconder. Puede que se vuelva rebelde, que no quiere volver a la iglesia en 1 año, en 2 años, pero el proceso continúa. Porque una vez lo toca, ahí ya no hay nada que hacer. Quiero que entienda eso esta mañana, jóvenes. Ustedes que Dios los llamó, ya Dios está en el proceso. Y dice, Dios escogió un varón joven llamado Gedeón que estaba escondido en las cuevas guardando el trigo de los madianitas, y su reacción fue, si usted dice estar con nosotros, ¿por qué estamos así? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué nos dejó solos? ¿Por qué permites tanto dolor? Su primer acercamiento fue de Dios para hacer libre a Gedeón. El primer acercamiento fue, Gedeón, Jehová está contigo. Sí, yo quería hablar con usted. Venga, yo quiero decirle 4 verdades. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo familia? ¿Por qué me tocó solo? ¿Por qué luché tanto en la vida? ¿Por qué me ha tocado tan duro? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me mataron? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El primer acercamiento es para hacer libre a Gedeón. El primer acercamiento que Dios nos hace es para hacernos libre a nosotros. Porque Gedeón sacó todo lo que tenía en su corazón. Estaba lleno de dolor. Y el dolor de Gedeón lo fusionó con la razón. Dijo, usted
¿Sí es Dios? ¿Usted sí está conmigo? ¿Por qué me ha pasado tantas cosas? O sea que aquí vemos un enemigo poderoso, la razón. La razón en usted y en mí es una lucha constante. Usted le cuesta entender que Dios lo llamó al ministerio, que Dios lo llamó a restaurarse, que Dios lo llamó a esto. Entonces se van es por el mundo y le cuesta buscar las cosas de Dios, porque razona y dice: sí, sobre todo yo voy a comer con oraciones. Sí, se puede comer con oraciones. No, es que si yo no tengo plata en el futuro no me va a ir bien. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Qué información le entró? ¿Qué razón tiene usted en su lógica? Dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre. Entonces sí se puede. Pero ¿quién le dijo a usted? ¿Por qué argumenta tanto en la razón? ¿Y por qué lucha tanto? Y se va más bien y el enemigo viene y le quita un poquito de plata y ya lo desubicó. Quedó sin trabajo una semana y le pegó la desubicada del siglo. Tuvo un medio problema. ¿Y qué problema? No. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le dijo eso? El mundo. La razón. Entonces Gedeón tenía un problema en la razón. Usted tiene un problema en la razón y lucha. Y entre más pilo sea, ser pilo no paga. En el evangelio, ser pilo no paga. Porque entre más pilo sea, más apartado está de Dios. En el mundo, sí, ser pilo paga. Aquí hay alguien que está en ser pilo paga. Nico acá. ¿A dónde se hace Nico? Acá. Él está estudiando en la Universidad de Serpilo Paga, en la Javeriana. Qué pilo. Y está con Dios. Qué chévere, ¿no? Aquí vemos el desconocimiento de Gedeón que tiene acerca de Dios y el guardado de su corazón, que además tiene un razonamiento acertado. Gedeón tiene razón, pero que no es como él cree. Ahora, ¿Gedeón le está reclamando a Dios? ¿Sí o no? Él tiene razón. Él tiene la razón, pero no es como él cree, porque es que todo lo que le está pasando a su pueblo está en Jueces capítulo 6 versículo 1. Usted lo leyó. ¿Por qué le está pasando eso al pueblo? Por desobedientes. Pero como él no sabía eso, lo está argumentando. Hay cosas que usted no sabe por qué está pasando usted y su familia, y está argumentando. ¿Qué fue lo que pasó muchas veces con las personas que votaron por la izquierda? Yo no estoy por ninguno de los dos, solamente es un estudio que hizo un pastor y dijo: no miran la historia, solo buscan la razón hoy en día. Pero usted debe aprender a mirar la historia de la iglesia. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Por qué la iglesia está tan desviada, tan torcida? ¿Por qué la iglesia se ha desviado de la palabra? Porque entramos en un mundo de posmodernismos, donde el evangelio ahora todo es promesas y prosperidad y no hay santidad. Entonces la iglesia empezó a caerse. Entonces él no sabía, él tenía la razón. Dice aquí: se debe buscar la raíz en oración, y si Dios la muestra, estas son las cosas que afectan la fe y ciegan el entendimiento. Cuando usted le esté pasando algo, busque la razón. No busque la razón, perdón, busque la raíz. Señor, ¿en qué momento abrí la puerta? Señor, ¿en qué momento empezó a irme mal? Si yo empecé bien, empecé orando, empecé asistiendo a la iglesia, empecé enamorado de ti, ¿en qué momento? Pero Gedeón dijo: no, usted Dios, venga que le quiero decir 4 verdades. Cuando Dios le hable: Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué raíz tengo? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué me volví una persona amargada? ¿Por qué me volví una persona rebelde? ¿Por qué me volví un religioso? ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? Yo conocí una persona que entró en el evangelio hace años y entró enamorada de Dios, y aquí me acuerdo que se arrodilló y lloraba: Padre, gracias, lloraba agradecido, pero usted lo viera, o sea, convenció a más de uno. Yo no sé si a Dios, a mí me convenció. Y después se metió a hacer estudios por internet y ahora no se congrega y se la pasa razonando y cuestionando a todo el mundo. ¿Qué pasó? Se le murió un hijo después. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le murió su hijo? ¿Qué pasaría? Dios, no vuelva a las iglesias. ¿Y por qué le echó la culpa a Dios? Si el que se apartó fue él. Empezó a abrir puertas, a llenarse de conocimiento antes de llenarse de la presencia. Hay una raíz para todo.
¿Por qué? Se me cayó mi negocio. Mira la raíz. ¿A quién le compró algo ilegalmente? Y mire su pareja. ¿Por qué está así? ¿Qué actitud tiene con su pareja? Mira la raíz. Y deje de tener la razón. No, es que la razón para mí es que mi esposo es un inconverso, es un sin más, es que mi esposa, esa es su razón. Pero mira la raíz. En vez de estar juzgando y criticando, vaya en oración y pregúntele al Señor por qué está pasando eso. Y verá cómo Dios lo va a levantar. No es posible entender a Dios en medio de tanta dificultad, pero cuando creo en lo que está en su palabra y sus promesas, no se pierde la esperanza. Mire, si Jehová ya lo tocó, créame que el proceso continúa. ¿Usted cree que usted volvió a la iglesia y dijo: hola Betty, ay, yo tenía, ¿a dónde es que iban usted, Betty? La última vez estaba trabajando algo suyo, no me acuerdo, Betty. No, Dios ya sabe. Desde que usted es tocado, el proceso está ahí. Muchos ignoran eso. O sea que Dios ha permitido caídas, subidas, desestabilizadas y dificultades, pero nunca el Señor nos soltará de su mano. Amén. Denle el aplauso a Dios por eso. Quiero darle una palabra. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que un problema que usted tenga no es la voluntad de Dios. Sí, porque el problema que está pasando para Dios es bueno, para Dios es agradable, para usted no, para Dios sí. Y para Dios es perfecto el problema que usted está pasando. ¿Cómo así? ¿Sí? La voluntad de Dios no siempre es permitir que todo salga bien. ¿Quién dijo eso? Ay, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Porque es mi voluntad. Ay, pero es que estoy sin plata, estoy enfermo. Es que esa es mi voluntad. Pero si tu palabra dice que tu voluntad es agradable, buena, agradable y perfecta, y usted lo empieza a pensar y dice: claro, no dice que la voluntad de Dios no es que todo salga bien. ¿Cuántos años me creí esa mentira? ¿Cuántos años me creí que la voluntad de Dios, ¿cómo va? Todo bien. Porque si dice que no está bien, dice: está en pecado. O le da pena porque dice: me enjuician. ¿Cómo está bien? Bien. Estos días hablaba con alguien y yo siempre decía: ¿qué hubo? ¿Cómo va su pareja? ¿Cómo va su familia? Bien, pastor, bien, bien. Y pasó un mes y no aguantó. Dijo: pastor, quiero hablar con usted. Dijo: la verdad no va bien. Mi esposa trapea conmigo. Mis hijos ya me están gritando. No quiere estar conmigo. Le dije: ¿por qué no había hablado? Dijo: porque me da pena. ¿Sabe por qué le da pena? Porque él no sabe que posiblemente eso que está pasando es la voluntad de Dios, para que él lo busque más. O sea que la voluntad de Dios no siempre es hacer que todo valga como yo quiero. ¿Valió la pena esa frase? Valió la pena. Pues su voluntad también es permitir situaciones difíciles para que lo busquemos de corazón. ¿Fue la voluntad de Dios que el pueblo de Israel vinieran los madianitas durante 7 años? Fue la voluntad de Dios. O sea que hay cosas que le van a pasar a usted duras y son la voluntad de Dios. Si usted está orando, sí. Pero si no está orando, es el riesgo. No sabe si es Dios o es que el diablo ya lo está gobernando. Bien, Jueces capítulo 6, versículo 14 al 16. Sigamos. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, o sea, con mi fuerza, dijo el Señor, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jóvenes. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. ¿Cómo qué? Aquí vemos el llamado que Dios hace para ser un personaje de influencia y que traería soluciones en medio de la dificultad. Aquí vemos el llamado que Dios hace a un joven que en el momento de ese joven era un perdedor. Ahora se va a convertir en un vencedor. Aquí vemos a un joven que estaba enjuiciado. Ahora va a ser un enjuiciador. Ahora vemos un joven que es miserable. Ahora será un potentado. Lo que Dios toca, lo transforma.
lo que Dios toca, lo transforma. Pero hay que pasar procesos. Dios dijo: usted va a vencer a los madianitas. ¿Yo? ¿Cómo? Míreme, yo soy un flaquito. Así, bueno, un flaquito. Yo soy un flaquito. Yo soy chiquito. Yo no soy bachiller. Yo no he hecho discipulado. Yo te voy a usar y te voy a dar mi fuerza. Eso dijo el Señor. ¿Y sabe qué le está diciendo a usted? Yo lo voy a usar. Sobre todo con este esposo que me gasto. Sobre todo con esta esposa que yo me gasto. Sobre todo en esta situación que yo estoy. Puede estar en la que esté, en la misma inmunda, pero si el Señor lo tocó, el proceso continúa. Si el Señor ya lo tocó, hará la obra en usted, con lágrimas, sin lágrimas, con papás, sin hermanos, sin papás, con trabajo o sin trabajo, porque una vez lo toca, el trabajo continúa. Inicia una lucha de Gedeón para asimilar lo que Dios le está diciendo, y ahora necesita convencerlo. He ahí el dilema: convencer a Gedeón. He ahí el dilema, no para Dios, para usted, convencerlo. Tuvieron que pasar años para entender que yo era un pastor, porque yo todo el tiempo era: pero si en mi bachillerato no me fue bien, yo que voy a estudiar seminario. Cuando ya entré la primera clase del seminario hace años, no me acuerdo, pero me imagino que uno entra ya como que, uy, ¿ahora qué? Y empezó ese profesor a hablar, yo sí me acuerdo, y hablar y hablar, y ya, quiz para el otro. ¿Qué quiz? No. Yo decía en mi mente: pero si a mí nunca me fue bien. O sea que empezó el proceso de Dios a transformar mi mente, y ahí duré de 8 a 10 años transformando la mente. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo que pasar 40 años para transformar su mente. Así es de que si usted está congregándose y hay cosas que no ha entendido, lo animo a seguir congregándose hasta que entienda los planes de Dios para su vida. ¿Le ayuda? ¡Qué bendición! Versículo 17. Empezó el trabajo de Dios con Gedeón y respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón lo tiene al frente. Señor, si eres tú. El Señor le está hablando a su corazón esta mañana, a su mente, le está hablando. Y usted ahora se va y tiene un problema y dice: ay, yo no sé, ¿será que Dios sí me llamó o no? A ver, le está hablando. Le está hablando a su corazón. Y usted pueda que pase así años y diga: qué palabra, y siga igual. Pero llegará un día, como me dijo alguien ahorita en discipulado: hubo una palabra que tú hablaste un domingo y esa fue la que me convenció, pero yo llevaba tiempo asistiendo a la iglesia. O sea que si usted no ha entendido, una palabra un día va a entrar y me le va a doblegar la razón, y usted ese día va a creer. Y el día en que usted crea, el Espíritu va a gobernar su mente y ya la razón no lo gobernará. La razón me dice: ¿de dónde va a pagar esa deuda? Sabrá Dios. Yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a buscar la presencia. Y la razón dice: sí, ¿cómo no? Y yo le digo: de mala razón. Mi mente está transformada. Yo confío en el que vive, en el que me llamó y en el que se demoró 10 años para transformar mi mente, para entender que yo era un pastor. Yo tuve una lucha y yo era muy joven, aunque no era tan joven, tenía 32 años cuando el Señor me llamó. Entonces yo decía: muy joven. Y fuera de eso, yo les conté una experiencia que fui a predicar a otra ciudad, y cuando el pastor no me conocía, que llamó a la iglesia donde nos congregábamos, dijo que si por favor nos mandan el evangelista de esa iglesia. ¿Y el evangelista quién es? Willy que se va a predicar. Listo, yo voy a predicar. Cuando llegué, el pastor tenía carteles para poner gran campaña de milagros y sanidades. Y cuando el pastor me vio: usted es el evangelista, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Llamó al hijo y le dijo: venga, chino, no ponga nada. O sea, no ponga carteles. Este evangelista está muy chiquito. Y yo escuché.
y lo digo sin rencor y con respeto, Dios le cayó la boca al pastor, porque el último día la misma pastora estaba llorando en la presencia de Dios. Siguiente año, Pastor William, pastor, ¿cómo le va? Le pagó todo, venga con su familia, tenemos una campaña evangelística. Ay, claro, yo voy. Pero sabe, fue una lucha para convencerme que para el ser llamado no se necesita edad. Usted puede tener 10 años, 12 años, 15 años. Si Dios le ha puesto palabras en su boca, no le dé miedo. Hable, que el Señor le llenará su boca. Amén. Denle ese aplauso a Él por eso. Empezó el trabajo de convencimiento y dice: yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo estaré hasta que vuelvas. ¿Sabe qué pasó para adelantarme? Fue Gedeón y trajo un cabrito. Y entonces trajo el cabrito y puso la ofrenda, y porque quería darle de comer. A ver, él quería probar si era un hombre físico, o perdón, si era un profeta o era Dios. Por eso trajo la ofrenda. Él no trajo la ofrenda como para honrarlo. Dijo: voy a ver si usted es Dios. Y entonces listo, puso la ofrenda en el sacrificio, todo. Y el ángel llegó y tocó la ofrenda así, y salió fuego. Y dijo Gedeón: ay, usted sí es Dios. Y se desapareció. O sea que la ofrenda era para ver si era Dios o no. Gedeón estaba buscando pruebas todo el tiempo, igual que usted. ¿Será que sí Dios me habló? ¿Será que esto sí es de Dios? ¿Será que esto sí es de Dios? ¿Será que esto sí es de Dios? Y dele, y dele. ¿Será que si perdonó sí es de Dios? Hay gente que dice: ¿será que sí es de Dios? Ay, eso de diezmar, yo no creo. ¿Será que sí es de Dios? Es que yo no creo mucho. Es que, y empiezan a entrar en un poco de razonamientos y cosas que son de la misma carne y del diablo. Y hasta que no entiendan, Dios no va a mostrar la gloria de su vida. Dice aquí: si de verdad, dice, su razón no asimila que Dios le está hablando, por eso fue y trajo la ofrenda. Pues la razón dice que Dios es para ti, que Dios no es posible que hable contigo. La razón le dice: yo no creo. ¿Sería Dios? ¿O sería que yo me estoy volviendo loco? Cuando usted ora, Dios, el Espíritu Santo habla a su conciencia. ¿Estamos o no? Allá era física, hoy en día no es física. Esa dispensación del Antiguo Testamento es diferente a la dispensación de la gracia. Estamos en otra dispensación. Ya no necesitamos pruebas para creer, ahora somos convencidos en el corazón. Entonces deje de estar diciendo: Señor, mándame señales, porque la iba a poner pero no lo hice. De la foto que anda por ahí: Señor, mándame señales. Y una señora iba pasando y se le cayó un nopal aquí encima, ¡pum!, en la calle. Señor, envíame una señal, y se la mandó. Ya no es así. Ya no es mándame señales, Señor. Ya es convénceme en el corazón. Y ese convencimiento lo da el Espíritu Santo. Cuando usted está convencido de algo, usted da pasos. Y cuando usted da pasos, usted va a dar el paso, el Señor ya está listándole todo, porque Él se mueve de acuerdo a su fe. O sea que usted necesita ser convencido para saber que Dios lo llamó a ser fiel a su pareja, leal. Usted necesita ser convencido que su profesión no es para que se vuelva rico. Su profesión es para servir a la sociedad. Lo demás viene por añadidura. Usted tiene que ser convencido que su pareja es para estabilizar su vida sexual, su vida marital, pero seguir sirviéndole al Señor. Usted debe ser convencido que su profesión, su vida, sus finanzas son para Dios. Hasta que no llegue allá, va a seguir pasando como el asador el pollo, y pase, y pase, y pase. Yo tuve que ser convencido que Dios restauró mi hogar para servir a Cristo. Conozco una persona, y ya conozco otra hace poco, que oró por un carro. En esa época era un Renault 9 Brio, imagínense, años luz. Renault 9 Brio era el último modelo, el Master. Muchos aquí ni se acuerdan porque no habían nacido. Y Dios le dio ese carro a esa mujer.
Y dijo: Señor, dame un carro para llevar a los hermanos. Y Dios le dio el carro y empezó a ir a los hermanos. Cuando dejó de venir a la iglesia, no, la hermana está en Melgar. No, que se fue a visitar la tía de Fusa. No, que se fue para no sé dónde. No, que se fue. 2 meses le robaron el carro. Cuando Dios lo bendice, es para servir a Él. Cuando Dios le abre puertas, es para servir a Él. Cuando Dios permite que se case, es para servir a Él. Cuando Dios le otorga títulos, es para servir a Él. Cuando Dios le da negocios, es para servir a Él. Cuando Dios lo llama a un ministerio, es para servir a Él. Pero muchos no han entendido y se apartan. ¿Qué tiene que hacer Dios? Otra vez, como Jueces 6:7. Y clamaba el pueblo de Israel a causa de los madianitas. Y vuelve y clama el Señor, vuelve a borrar el trigo. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones son hasta que usted y yo seamos opacados, no anulados, porque si fuéramos anulados nos teníamos que morir, opacados en la razón, y aprendamos a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Bien, versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí. Perdón, mentiras, 20. No, voy a seguir aquí. La mente, para poder dar la orden, debe primero haber asimilado lo que entra en ella. Yo ya le leí eso. Dios se le manifestó en el ángel de Jehová y este no entendió. Todavía pregunta: ¿será que este es Dios? Se puede perder tiempo. Ojo con esta frase, me gustó. Se puede perder tiempo preguntando si Dios lo llamó o no. Es mejor avanzar por fe, que si lo llamó y va de su mano. Deje de estar preguntando: Señor, ¿tú sí me llamaste? Señor, ¿será que sí? Deje de estar preguntando. Gedeón perdió tiempo. ¿Sabe cuántos años estuvo Gedeón? 40 años. Ahora usted dirá: ¿esto en cuánto le pasó a Gedeón? Aquí donde voy fácilmente ya pueden ir 2 años. Solo que aquí llevo 20 minutos. Pero fácilmente ahí ya pueden ir 2 años o 3 años. En usted fácilmente pueden ir ya 3 o 4 años. Y no ha entendido. No significa que no esté llamado. No significa que no sea salvo, porque si tiene a Cristo ya es salvo. Significa que Dios lo está transformando. Significa que le faltan más todavía. Pastor, ¿me falta más? Sí. Porque cuando supere una, viene otra. Conozco a alguien en esta casa que Dios le dio un carro y por aquí ni el espanto volvimos a ver. No volvimos a ver. Yo no lo volví a ver, esa persona. ¿Y por qué no está? Es que se fue de paseo. Que Dios le bendiga. Pero si hay un llamado de parte de Dios, tendrá que aprender de alguna manera. Y no se lo estoy deseando. Así es Dios. Una vez nos toca, empieza la transformación. Jueces 25, ahí voy, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro, ¿qué? Del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Listo, le explico para no seguir leyendo. El Señor le dijo: listo, vamos a ver, yo ya lo llamé, voy a probarle la fe. Y él tenía que ir allá a la casa de su papá y tumbar la imagen que había del divino baby, digámoslo así, de los Baales. Entonces él tenía que ir a tumbarla, y fue y la tumbó y le hizo una ofrenda al Señor, y se echó de enemigo todo ese pueblo. Pero Dios quería probar el corazón de él. Cuando Dios lo llama, Dios quiere probarle su corazón y va a empezar a ver qué tanto lo ama. Me dijo alguien estos días: pastor, necesito que venga a mi casa, pero así, necesito que venga a mi casa. Le dije: bueno, voy a mirar a que vaya un equipo a su casa. No, pastor, estamos de acuerdo con mi esposa que si usted viene será diferente. O sea que yo soy aquí el chacho y la hermana de la intercesión que ora todos los días de madrugada. No, o sea que aquí soy yo. No, van a ir ellos. Pastor, insistimos que venga usted. No, la presencia está en usted también. Yo no soy la solución a sus problemas. La solución a sus problemas es el Espíritu de Dios, es Jesucristo, es el Señor. Usted no puede poner los ojos en los hombres, porque somos imperfectos.
Usted tiene que poner los ojos en Dios. Y entonces cuando Dios lo llame va a ser probado. Le dije, mientras tanto baje las botellitas de néctar chiquita que tiene en su sala. ¡Oh! Baje ese grupo de rock que tiene todo. ¡Oh! Baje esa muchacha de ese almanaque de montallantas. Bájelo. Empiece a limpiar su casa. Saque la música que no es de Dios. Límpiela. Y agrádele al Señor. Eso es diferente. Tiene que venir usted. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jesús mismo dijo: yo me voy y les voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con quién, con ustedes. Organice su casa. Ahí está la prueba de fe. Si Dios lo llamó, empieza a limpiar su casa. Organice lo que tenga que arreglar, saque lo que tenga que sacar, perdone quien tiene que perdonar, deje de juzgar, de criticar. Que su casa no sea un chismorreo, que su casa no sea un lugar de crítica, de murmuración, de hablar de la iglesia, de los hermanos, de la familia. Organice su casa. Usted va a ser probado. Usted va a ser probado, porque si Dios lo tocó, empezó la transformación. O sea que todo lo que usted está viviendo es transformación. Todo lo que le está pasando ahorita, Dios lo conoce y usted está siendo transformado. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová, ya Dios lo probó, y el hombre hizo la ofrenda y todo, y la ofrenda subió. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abisereitas se reunieron con él. ¿Qué pasó? El Señor le dijo: bueno, va a conquistar esta tierra, y vino el Espíritu Santo sobre él, y tocó la trompeta, y llegaron todos los pueblos, como 32,000, y dijeron: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dijo: vamos a matar a los madianitas. Listo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Vámonos todos. Y Gedeón dijo: listo, Señor, ya hay 32,000 para ganar la guerra. Vaya conmigo a Jueces 7, versículo 2. Ya hay 32,000, vamos a vencer esos madianitas. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: hermano, voy a empezar a tratar en usted algo muy importante. Voy a empezar a formarle a usted el egocentrismo. ¿Cómo así, Señor? Sí, es mucha gente, 32,000. Señor, pero es que ellos son miles. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se entremezca, o sea, tenga miedo, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos, ¿cuántos? 22,000, y quedaron ¿cuántos? 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, ojo, el que doblare las rodillas. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y os entregaré a los madianitas en sus manos. ¿Qué? ¿300 hombres nomás? De 32,000. Y con 300, Señor, a ver, ¿estás loco? Piensa, Señor, piensa. A veces Dios le dice a usted: con 300 va a conquistar eso. Con ese sueldo mínimo va a pagar deudas. Señor, ¿estás loco? Si 10 más de lo que yo te doy vas a pagar deudas. Señor, ¿qué te pasa si debo millones? Así es Dios. Ese es el Dios que tenemos. O sea que aquí entró Gedeón en un proceso de quitarle su razón, de opacarle su razón. Usted va a vivir más por fe que por su razón. O sea que ahí duró años. ¿Sabe cuánto va a durar en usted? Meses y años, hasta que su razón se opaque y deje de cuestionar a Dios, de razonar a Dios, deje de ignorar a Dios, que Dios está haciendo su trabajo y Él lo sabe hacer muy bien, pero lo hace a su manera. Y Dios honró la autosuficiencia,
tiene que ser quitada de usted y de mí. La autosuficiencia. Nosotros a veces somos autosuficientes. Yo soy una persona que era muy autosuficiente. Era muy proactivo. Yo siempre me adelanto. Yo pago la cuota del recibo antes, 2 días antes. Yo pago el seguro del carro si se vence en enero. Yo lo pago 5 o un mes antes para ganarme el descuento. Los impuestos del apartamento antes lo pago. Pago antes. Yo soy proactivo en esto, me gano esto, ahorro, tengo la alcancía, cuadro. Yo pienso. Y a veces Dios me ha permitido que se me olviden cosas, porque a veces yo me creo que yo soy el que hago las cosas. Cuando usted se cree que es el que hace las cosas, Dios tiene que meter su mano y enseñarle. La autosuficiencia es un enemigo cuando nos hace creer que siempre podemos hacer lo que se necesita con nuestras propias fuerzas. Gedeón de 32,000 pasó a 300. Con un ejército tan pequeño no podía caber duda de que la victoria es de Dios. ¿Por qué dejó 300? Porque Dios dice: la gloria es mía. Yo soy el que voy a vencer. Usted quiere hacerlo con sus fuerzas, dice Dios: no, es con las mías. Por eso Dios va a permitir que llegue a un punto donde usted diga: no, Dios, ahora sí esto se acabó, ahora sí me quebré, ahora sí no puedo. Y Dios dice: ahora sí voy a meter mi mano. ¿Entendió? Ahora sí voy a meter mi mano. Porque la autosuficiencia no es de los hijos de Dios. Con un ejército tan pequeño no puede caber duda de que la victoria es de Dios. Es un peligro pelear en este mundo con nuestras propias fuerzas, pues se vivirá en derrota continua. El que pelea con sus fuerzas vive en derrota. Pero el que gana las fuerzas en oración: pastor, oro y no pasa nada. Pastor, y diezmo y no pasa nada. Pastor, y hago y no pasa nada. Siga, que Dios está haciendo el proceso. Todo lo que Dios toca es transformado. Diga al que está a su lado: todo lo que Dios toca es transformado. ¿Está transformando a Gedeón? ¿Sí? ¿Qué le está haciendo a Gedeón? Le está opacando la ¿qué? La razón. ¿Y le está levantando qué? La fe. Dice la Biblia: porque es necesario que yo mengüe, pero que el Espíritu crezca, dice Juan 16:8. Y concluyo con 5 cosas. Con 5 cosas para orar. Dios sí oye y obra a nuestro favor, pero Él obra a su manera. Dios sí oye y escucha nuestras oraciones y obra a su manera. 1, 2. Dios necesita probar la fe con sus evidencias, con las suyas, para poder bendecirlo. Dios quiere ver evidencia de su transformación. Dios quiere ver evidencia que usted sí anhela cambio. Dios quiere ver evidencia en usted para poderle bendecir. Si no hay evidencia y sigue en su pecado, eso no es evidencia. Ahí se va a parar durante años. El Señor le dijo a Gedeón: vaya, tumbe el muñeco de Baal que está donde su papá. Señor, y todo eso se me van a ir encima. Sí, no importa. Quiero probar su fe. Si agrada más a su papá y a sus amigos que a mí. Y Gedeón dijo: listo, para las que sea. Fue y tumbó el muñeco de Baal y lo quemó, y se le vino encima al pueblo y dijo: de malas todo, primero Dios. Y después dijo: buena, Gedeón, eso es evidencia. Eso es evidencia para mí, Gedeón. Lo tercero: Dios debe hacer cambio en toda mi vida para darnos la victoria. Toda evidencia y toda transformación trae una guerra. Usted está teniendo guerra en su mente y es normal. Normal. Su guerra es normal porque está entre su fe y su razón. Ay, alguien me dijo: eso congregarse tampoco, pues tampoco es que, y si no vengo no me voy, es que me voy para el infierno. La Biblia dice que no deje de congregarse. Si sigue razonando eso, no está dando evidencias. ¿Qué evidencia va a ser esa? La Biblia dice: no deje de congregarse. En sus finanzas, ¿cuál es la evidencia? El diezmo apartaré para Dios. Esa evidencia de que Dios le va a levantar de sus finanzas. Pero no lo hace. ¿Qué evidencia que hay?
¿Cuáles son las evidencias que usted está dando? O sea que hay una lucha. Entonces el tercero es: Dios debe hacer cambios. El cuarto: Dios debe cambiar mi ritmo de vida, de lo material a lo espiritual. Dios debe cambiar su ritmo de vida. Tiene que llegar el día que usted piense más en Dios que en la plata. Y de aquí a que llegue eso, para muchos les falta años, porque todavía lo primero para ellos es la plata, la posición y sus cosas materiales. Y para que entienda que es primero Dios, va a tener que llegar a un punto, si es la voluntad de Dios, de ruina y de miseria, para que haga lo que hizo el pueblo de Israel en Jueces capítulo 6 versículo 7. Y el pueblo clamaba a causa de Madián. ¿Es la voluntad de Dios que muchos anden en ruina? ¿Sí? ¿Era la voluntad de Dios que ellos estuvieran y que les robaran y que les quitaran? Entonces quítese de su cabeza que la voluntad de Dios todo el tiempo es todo bien. Los problemas con mi esposa, tantos años, son los que me llevan a ser un apasionado a hablar con parejas. ¿Dios permitió tantos problemas con mi esposa? ¿Era su voluntad? Un día me cogió a carterazos. Estábamos en el proceso. Llegamos de la iglesia y se encerró. Llegamos como a las 11, 12 y eran las 3 y no salía. Yo: salga, no, y lloré. Tocó llamar al pastor. Llegó a las 4:30, donde uno no sabe qué hacer. Llegar días donde, como no me había perdonado, llegaba yo con el pararrayos, la chocolatina, la flor, y ahí duraba meses y días. ¿Vamos a salir? Sí, ahora vamos. Y llegaba yo y no se ven arreglado. No, es que me dio pereza. ¿Y por qué no me puso un mensaje en el viper? Se me olvidó. Mentiras. ¿Era la voluntad de Dios toda esa situación? Sí. Porque todo eso me llevó a orar, a llorar y a clamar. O sea que la voluntad de Dios sí es agradable, buena, agradable y perfecta, pero no siempre es todo bien. ¡Qué bendición! Y quinto: Dios en el camino se mostrará como poderoso gigante y nos quitará las autosuficiencias a cualquier precio. Es necesario que Él crezca, pero que yo. Si Dios tiene que quitar cosas, y escúcheme, lo digo por testimonio, ya lo he dicho, una mujer de Dios. Si Dios tiene que quitar hijos, llevarse esposa, llevarse familia, para que usted entienda, Dios lo hace. Porque Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Si empezó un llamado con nosotros. Esta mujer que le quitó los 5 hijos para que entendiera el llamado. Tuvieron que desahuciarme en la Palermo. Comentaba estos días con mi madre y dijo: mi hijo, usted se estaba muriendo. Le dije: yo me estaba despidiendo, su merced no sabía. Yo ya me había despedido de todos. Yo dije: no, yo de esta ya no me salvo. Pero tuvo que llegar a ese punto para después: Señor, si me sacas de esta te sirvo. Ah, bueno. Y aquí estoy. Dios puede hacer lo que quiera. Una vez usted es tocado, usted es transformado. Y usted vino aquí a ser transformado. Y hoy está siendo transformado por la palabra. Amén. Jesucristo ya perdonó su pecado en la cruz. Jesucristo ya le perdonó su pecado y el mío. El Espíritu de Dios me levanta y me da vida. Entréguele su vida a Jesús. Sea sincero. Sométase a Él. Dígale que le cambie la razón. Dígale que le ayude a entender por qué está pasando. En vez de estar juzgando y criticando a otros, vaya a la raíz. Perdóname, Señor. Y si tiene cosas en su corazón, dígale: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero una vez más Dios lo tocó. Empezó su transformación. Él está vivo en el cielo. Jesucristo está vivo y está esperando por usted. Su venida se acerca y la idea es que usted y yo vayamos al cielo. Arrepiéntase esta mañana y entréguele su vida al Señor, y Él lo sanará, lo levantará y lo restaurará. Amén. En el nombre de Jesús, póngase de pie y démosle gracias a Él en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo tan bonito de palabra.
Gracias porque todo lo que tú tocas es transformado. Gracias por la vida de Gedeón, que me enseña que la obra tú la estás haciendo. A veces pensamos que no, pero sí lo estás haciendo. Duraste el llamado de Gedeón, no sé, días, meses, no sé, tu palabra no lo dice, pero sí dice que 40 años hubo paz en Israel, porque el llamado de Gedeón fue a libertar a ese pueblo. Nosotros estamos llamados, los que estamos aquí, a predicar el evangelio a otros. Y esto que estamos pasando difícil es parte de tu plan, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias por esta mañana. No hay nada que yo te pueda dar. ¿Qué te puedo dar? Gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer. ¿Qué tengo esta mañana? Mi vida y mi alma. Nada que lo que tengo y lo que soy, sorprender. eso es lo que tengo para ti. Solo un corazón. Te entrego mi mente, mi vida, mis pecados, la enfermedad, la ruina, la miseria. Gobierna mi razón. Que mi razón no te gobierne, sino que tú gobiernes mi razón. No hay nada que Guárdame de volverme un religioso. Gracias porque estás en el proceso conmigo. Gracias porque una vez me llamaste, empezó el proceso. Nunca os dejaré huérfanos, nos dijiste. Confíen. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he confiado al mundo. Vengan a mí los cansados y cargados, dice Él, que yo los haré descansar, porque yo sé que muchos se fatigan en el camino mientras los voy formando. Vengan a mí, yo los voy a sanar. Vengan a mí, yo los voy a liberar. Vengan a mí, yo los hago libre de demonios, dice el Señor. Vengan a mí, porque yo soy su Dios, el que los está gobernando, el que los está dirigiendo. Entréguenme su familia, que yo la transformo. Entréguenme su salud, que yo lo sano. Entréguenme sus deudas, que yo me encargo de ellas. Pero déjeme gobernar su vida. Déjeme tocarlo esta mañana. Déjeme enseñarle, porque tengo un plan para cada uno. Gracias, Señor.